pasado jueves, un tribunal federal de apelaciones interrumpió la revisión por parte de un perito independiente de los documentos incautados en la propiedad de Mar-a-Lago, los cuales estaban bajo el dominio del expresidente estadounidense Donald Trump, a quien se le podría sumar este hecho a su lista de recientes derrotas ante la justicia norteamericana. El fallo del juez abre una importante puerta en la investigación del Departamento de Justicia sobre el apoderamiento indebido y el mal manejo de los registros gubernamentales durante la época en la cual estuvo Donald Trump en la Casa Blanca. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos anuló la orden de la jueza del distrito estadounidense Aileen Cannon de nombrar a un tercero para revisar miles de documentos encontrados en la casa de Trump, para establecer así que podrían estar fuera del alcance de los investigadores. El tribunal declaró que en primer lugar la jueza no debería haber intercedido. La ley es clara, mencionaron a través de un escrito los jueces de la Corte de Apelaciones. Asimismo indicaron lo siguiente, cito textualmente: no podemos aprobar una regla que permita que el sujeto de cualquier orden de allanamiento bloquee una investigación del gobierno después de que se ejecute. Tampoco podemos aprobar una regla que solo permita que los expresidentes lo hagan. Ahora bien, el Tribunal 11º dijo que cualquiera de los enfoques sería ajustes radicales a su jurisprudencia para limitar la participación de los tribunales federales en las investigaciones penales, y ambos violarían los límites fundamentales de la separación de poderes. El Departamento de Justicia está investigando la obstrucción y el desacato al tribunal, el mal manejo criminal de los registros gubernamentales y las violaciones de la ley de espionaje, según muestran los documentos judiciales. La investigación salió a la luz pública con el allanamiento en agosto, después de que los investigadores obtuvieron evidencia que, según dijeron, los llevó a creer que Trump no había cumplido con una citación para mantener clasificados todos los documentos depositados en su casa de Florida. En virtud de los hechos, la opinión emitida conjuntamente por un panel de 3 jueces, designados exclusivamente por republicanos, rechazaron los argumentos de Trump sobre la necesidad de un perito especial. El tribunal dijo que solo debe intervenir en la investigación el Departamento de Justicia, que aún está en la primera fase investigativa y que ese proceso no se había cumplido allí. Dicha restricción protege la intromisión judicial innecesaria en el curso de las investigaciones penales, una zona de poder encomendada por el Ejecutivo, explanó. De igual manera, la Corte de Apelaciones, a través de un escrito, señaló que su nuevo fallo entrará en vigencia en 7 días, a menos que una de las partes en el caso obtenga con éxito una orden conocida como suspensión, que, como bien lo dice su nombre, suspenda la entrega en vigencia del fallo mientras se apela. Por otra parte, se supo por una fuente cercana a Trump que el equipo legal del exmandatario no había decidido si apelar el fallo ante la Corte Suprema, quedando así en evidencia la jueza Cannon y el cómo se incluyó en la disputa tras recibir solicitudes y quizás hasta órdenes de Trump, razón por la cual la ola de críticas no se hizo esperar, tildándola de partidista, entre otros términos no muy amenos, y que nos ahorraremos en esta noticia con el fin de ser imparciales. Aunado a eso, la Corte de Apelaciones le está solicitando que desestime todo el caso.
Asimismo, la Corte de Apelaciones asentó la idea insinuada en su orden de nombramiento de un perito independiente de que Trump merece un trato especial porque es un expresidente. De hecho, es extraordinario que se ejecute una orden de arresto en la casa de un expresidente, pero no de una manera que afecte nuestro análisis legal o que le dé al Poder Judicial una licencia para interferir en una investigación en curso, dijo el. Para crear esa excepción especial, el tribunal escribió: desafiaría el principio fundamental de nuestra nación, de que nuestra ley se aplique a todos sin importar el número, la riqueza o el rango. El panel de 3 jueces que emitió el fallo está compuesto por personas designadas por presidentes republicanos, incluidos 2 que Trump puso en el banquillo, Britt Grant y Andrew Bashir. Ambos juristas habían insinuado previamente en un fallo relacionado con el caso que creían que Cannon se había extralimitado.